Nunca imaginé que perderlo todo llevaría a un encuentro inesperado que me cambió la vida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Ese día, el cielo se puso gris y una tormenta de emociones me azotó con el mismo furor que el viento al romper las ramas de los árboles. Mi corazón latía descontrolado, como si hubiera decidido por su cuenta salir corriendo. Todo lo que había conseguido, mi hogar, mis sueños, se esfumó en un instante. Recuerdo el silencio sepulcral. Miré a mi alrededor y vi solo sombras. Mi familia, la que siempre había sido mi refugio, ahora era un ecosistema de tensiones y palabras no dichas. Sentía el frío en mis huesos, ese escalofrío profundo que solo se siente al enfrentar el abismo. En mi mente, rondaban las imágenes de mi padre, su risa resonando en las paredes de nuestra casa, y mi madre, con su mirada llena de amor y esperanza. Pero ahora, todo eso era solo un eco distante, el conflicto se intensificó cuando tomé la decisión de enfrentar a mi hermano. Las palabras brotaron como espinas, discusiones, reproches, viejas heridas que nunca habían sanado. No puedes dejar que esto nos destruya, le grité, mientras las lágrimas caían como piedras sobre mi pecho. Su mirada fría y distante me partió en pedazos. Nunca antes lo había visto tan ausente, como si, en lugar de ser un hermano, se convirtiera en un extraño que no sabía nada de mí. Fue en medio de ese dolor que un mensaje inesperado iluminó mi pantalla. Un hombre que no reconocía, un encuentro virtual. Mi corazón titiló en mi pecho. Tenía la sensación de que este mensaje podría ser el cambio que tanto necesitaba. Pero también un nudo se formó en mi garganta. ¿Podría realmente confiar? Mi mente corría en círculos, atrapada entre el miedo y la curiosidad. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo podría un extraño alterar el rumbo de mi historia? Las preguntas se agolpaban, pero la respuesta parecía huir de mí, como un sueño que se desmorona al despertar. Al final del día, tras el ataque de palabras hirientes con mi hermano y la desconcertante sensación del mensaje, el silencio volvió. Solo yo, mi mente y el eco de la tormenta que había arrasado mi vida. Pero en ese silencio, algo dentro de mí empezaba a cambiar. De repente, un ruido. Un sonido fuera de lugar. Me volví. La puerta se abrió lentamente y allí, ante mis ojos, apareció una figura sombría. Mis pensamientos se paralizaron. ¿Quién era? ¿Qué quería? La tensión llenó el aire, y un escalofrío recorrió mi espalda. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo a continuación y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La figura en la puerta se mantuvo en un silencio ominoso, y mi instinto me instó a dar un paso atrás. Su rostro estaba parcialmente cubierto por las sombras, pero la silueta era inconfundible. Con un esfuerzo descomunal, logré entrecerrar los ojos y discernir un poco de luz en aquel oscuro enigma. Era una mujer, ligeramente mayor que yo, con una expresión seria pero no hostil. Soy Elena, anunció, rompiendo el silencio que nos envolvía. El nombre me sonó a música olvidada. Elena, una amiga de la infancia, alguien que había estado tan presente en mis recuerdos de la niñez, pero que se había desdibujado en los días actuales. Su mirada inquisitiva parecía no solo buscar respuestas, sino que exigía la verdad. ¿Qué haces aquí?, logré articular, incapaz de ocultar la incredulidad en mi voz. Aún así, había un atisbo de alivio en mi interior al ver un rostro conocido en medio de tanta desolación. Escuché sobre lo que pasó, dijo, acercándose un poco. Estaba preocupada por ti. Necesitaba ver cómo estabas. Las palabras de Elena eran como un bálsamo en mi alma herida. No quería que nadie se sintiera obligado a preocuparnos, pero allí estaba ella, ofreciendo una conexión en medio del caos. Sin embargo, la calidez de su gesto no podía borrar la presión que aún sentía en mi pecho. No estoy bien, finalmente confesé, una verdad que había tratado de reprimir. Todo se ha desmoronado, añadí, mientras sentía la vulnerabilidad desbordar mis emociones. Era un riesgo abrirme, pero la fuerza de su mirada alentaba a liberar mi carga. Elena hizo un gesto con la mano, indicando que le permitiera entrar. ¿Puedo pasar?, preguntó con suavidad. Asentí,
dándole espacio, mientras me preguntaba qué buscaría en esa casa que alguna vez fue la cuna de risas y sueños. Una vez dentro, su mirada recorrió los muebles esparcidos y la cocina desordenada, con ecos de recuerdos flotando en el aire. Siempre dije que esta casa tenía vida, pero ahora parece como si quedara un resquicio de lo que fue, comentó entre susurros. Su compasión era palpable. Me gustaría poder arreglarlo, respondí, sintiendo la impotencia descender como un manto pesado. Miré hacia la ventana, donde el cielo aún mostraba los restos de la tormenta. Pero no sé por dónde empezar. Elena se acercó y colocó su mano sobre mi brazo. No tienes que hacerlo sola, dijo. A veces, solo se necesita un poco de ayuda. Te he traído algo. Con un leve movimiento, sacó un pequeño paquete envuelto, entregándomelo con una calidez que desarmó mi resistencia. Curioso, lo desenrollé. Dentro había un diario de cuero, robusto y desgastado. Es un regalo de despedida que me hice a mí misma, dijo, sonriendo con nostalgia. En él, plasmar todas mis reflexiones y recuerdos me ayudó en momentos difíciles. Pensé que podría ser útil para ti. Me quedé mirándola, confundido por la generosidad de su gesto. No sé si estoy lista para eso, murmuré, con la voz quebrada. La idea de plasmar mis pensamientos y dolor en papel me llenaba de incertidumbre. Al principio, solo exhibe lo que sientes, sugirió. No tienes que preocuparte por lo que va a resultar de ello. A veces, vaciarse sin reservas es el primer paso para volver a levantarse. Esta última frase resonó en mi interior, despertando una chispa de ánimo en medio del desánimo. A pesar de mi inseguridad, su oferta se sentía como un rayo de esperanza en la tormenta. Sin embargo, antes de poder formular una respuesta, el sonido de un móvil vibrando interrumpió el momento. Era el mío, un puñado de notificaciones que llegaban en un torrente, pero había una que captó mi atención. Era el mensaje de la persona desconocida. Un escalofrío recorrió mi espalda y, en un impulso casi involuntario, tomé el teléfono. La pantalla iluminó mis dudas y mis miedos. Necesito hablar contigo. Tengo algo importante que revelarte. Es sobre tu familia. Las palabras se deslizaron sobre la pantalla, y el mundo pareció detenerse a mi alrededor. El aire, que antes me había ofrecido consuelo, ahora se volvió denso y pesado. ¿Qué podían querer decirme sobre ellos? Mis manos temblaron. Miré a Elena y vi la curiosidad en su mirada. Ojalá pudiese compartir mi carga con ella, pero, de repente, algo en mi interior se cerró. ¿Qué pasa?, preguntó, preocupada por mi repentina palidez. Las luces mortecinas en la habitación parecían parpadear incesantemente, como si anticiparan lo que estaba por venir. La angustia se apoderó de mí, y sin darle más explicación, me deslicé de vuelta a mi mundo interior. Realmente quería abrir esa puerta. Antes de que pudiera responder, un eco fantasmal surgió en mi mente, el eco de mi hermano gritando. No dejes que esto te destruya, resonaba con fuerza, como un mantra lejano. La lucha interna crecía, y sabía que tenía que decidir. Una vez más, me estaba lanzando al abismo del desconocido. El silencio en la habitación se volvió casi ensordecedor. Las palabras en la pantalla brillaban con un reto, desafiándome a dar el siguiente paso. Mientras mi mente luchaba entre el deseo de claridad y el miedo a lo que esa verdad pudiera traer, la presión en mi pecho aumentaba, convirtiendo mi angustia en un nudo palpable. Elena percibió mi inquietud, avanzó y tomó el teléfono de mis manos, manteniéndolo a la altura de sus ojos. No puedes enfrentarlo solo, dijo con un tono firme, su voz un punto de luz que contrastaba con la oscuridad que sentía en mi interior. Si hay algo que necesitas escuchar, estoy aquí para ti. Me quedé sin palabras. La calidez de su preocupación era un faro en medio de mi tormenta, pero por alguna razón, el pensamiento de abrirme a ella a cualquiera me aterraba. En mi mente, los ecos de mi pasado se entrelazaban con la realidad, trayendo recuerdos de escenas familiares y risas compartidas, momentos que ahora se sentían tan lejanos y frágiles por el dolor que me envolvía. ¿Qué tal si comenzamos por hablar de lo que sí tienes?, sugirió Elena, sabiendo que le daba la espalda a mi angustia. Cuéntame algo que recuerdes de cuando éramos niños. Algo bueno. La sugerencia me tomó por sorpresa. Era un ancla en medio de mis pensamientos tempestuosos. Al principio, me sentí estúpido, buscando un refugio en lo que había sido, pero al mismo tiempo, la idea comenzó a afianzarse. Recuerdo una vez que nos metimos en problemas en el parque, comencé, sintiendo los bordes de una sonrisa asomarse entre la bruma de mis recuerdos. Tú querías escalar el árbol más alto, y yo te seguí,
Aunque sabía que iba a terminar aterrorizado de la altura, mis palabras fluyeron suavemente, como un río que se abría paso entre las rocas. Hablábamos de tardes de risas y juegos, de promesas inocentes y sueños sin límites. Mientras compartía esos momentos, pude ver cómo la sombra de la tristeza que me envolvía comenzaba a disiparse, aunque solo fuera un poco. Elena se rió suavemente, un sonido melodioso que resonaba en la habitación, llenándola de una calidez palpable. Siempre fuiste el más cauteloso, dijo, mirándome con ternura. Yo era la aventurera, y tú mi voz de la razón. Pero siempre estuviste a mi lado. La conexión entre nosotros creció genuinamente, y por un momento, el caos externo se desvaneció. Sin embargo, poco a poco, el silencio de lo desconocido volvió a instalarse, y me di cuenta de que había tanto más por hablar, tanto por desenterrar. En medio de eso, sentí que lo que había en el mensaje seguía allí, una pesada losa en el fondo de mi corazón. Elena, notando mi cambio de expresión, volvió a colocarse frente a mí. Si no lo quieres leer ahora, lo entiendo, pero deberías hacerlo algún día. Lo que pasa es que tienes que estar listo. Esto es parte de tu historia, y necesitamos enfrentarla. Juntos, sus palabras calaron hondo. Jamás pensé que compartir mis cargas podría ser el primer paso hacia la liberación. No soy tan valiente como crees, murmuré. Vaya, estoy segura de que eres más valiente de lo que crees, respondió Elena con una sonrisa que iluminó por completo su rostro. A veces, solo tomar el primer paso a la luz puede dar la fuerza para seguir. Yo estoy aquí por ti, sin importar que, mientras miraba su rostro, el deseo de abrirme comenzó a ganar terreno. Sin embargo, antes de poder articular lo que estaba sintiendo, un repentino ping en mi teléfono vibró de nuevo. El corazón me dio un salto, y casi por instinto revisé de nuevo la pantalla. Es mejor que hables con ese desconocido, dijo ella en voz baja, como si pudiera leer mis pensamientos. Quizás te brinde la respuesta que has estado buscando. Solo no te escondas de ello. Cerré los ojos brevemente, sintiendo que todo dentro de mí trataba de gritar. Una batalla interna se desataba. Finalmente, elegí, tienes razón, Elena. Necesito saber, pero en ese instante, una voz distante resonó en mi mente, la misma que había gritado antes. Ten cuidado. No todo lo que brilla es verdad. Aquellas palabras eran un recordatorio escalofriante de lo que había perdido, lo que había visto, y sobre todo, de lo que aún podría perder. Sintiéndome expuesto y vulnerable, apreté el teléfono en mis manos. La ansiedad se apoderó nuevamente de mí, y en un acto reflejo, decidí llamar al número que había respondido a la intriga de lo desconocido. La voz al otro lado del teléfono resonó con un peso inconfundible, y en sus palabras, una verdad que nunca imaginé se había ocultado en las sombras. Hola, ¿eres tú? La voz, en tonos sombríos, cargaba con un secreto que amenazaba con desmoronar todo lo que había tratado de construir en mi vida. Y así, mientras la voz deslizaba su revelación a través del hilo, supe que el camino había sido abierto, irrevocablemente. Lo que estaba por venir era un muro en blanco que iba a caer sobre mí, gritando su verdad. Las palabras de la voz al otro lado del teléfono se arrastraron como una sombra helada, golpeando cada rincón de mi mente mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. No puedo decirte todo de una vez. Lo que necesitas saber es complejo, y no estoy seguro de que estés preparado para ello, dijo, un susurro casi temeroso que me hizo estremecer. Elena observaba, su expresión una mezcla de preocupación y aliento, como si el simple acto de presionar aceptar ya me había llevado a un punto sin retorno. Dime, logré responder, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesito saber qué está pasando. Un instante de silencio pesado se repitió antes de que la voz continuara. Lo que te han ocultado te ha seguido. Hay cosas que han estado por mucho tiempo en la oscuridad y que ahora están buscando la luz. Si no enfrentas esta verdad, no solo te podrías perjudicar a ti, sino también a quienes te rodean. Mis pensamientos se agolpaban, y de repente, la intensidad del momento fue abrumadora. Sentía que el aire se me escapaba, que el tiempo se hallaba suspendido entre la revelación y la desesperación. ¿A qué se refería? ¿A quién podría perjudicar? Las imágenes de mi infancia junto a Elena aparecieron de nuevo, pero esta vez ensombrecidas por la duda. Escúchame bien, continuó la voz, arrastrando mi atención de vuelta. Hay alguien más involucrado, alguien que conoce más de ti de lo que tú crees. ¿Se trata de quién? Interrumpí con una urgencia casi desesperada. Sentía que el desasosiego se convertía en una marea, arrastrándome hacia el fondo. Tu hermano, la voz reveló, y el mundo se tambaleó a mi alrededor. No creas que está tan lejos como piensas.
Hay una conexión que debes entender. Las palabras resonaron en mí como un eco aterrador. Mi hermano. Había estado ausente tanto tiempo, como un relato truncado que deambulara entre sombras, y la idea de que su presencia pudiera estar enredada en todo esto me hizo sentirme más perdido. Nunca habíamos mantenido una relación cercana tras aquella última confrontación, y ahora parecía que la vida me empujaba hacia un reencuentro que no sabía si estaba listo para afrontar. Elena tomó mi mano entre las suyas, e incluso ese simple contacto me proporcionó un puñado de calma en medio del caos. Tienes que ser fuerte, me dijo, y aunque su voz era suave, había una firmeza que resonaba en ella. No estás solo en esto. Decidí enfrentar lo que sea que estuviera esperando, disolviendo el hilo de miedo que me ataba. ¿Cómo puedo encontrarlo?, pregunté al desconocido, sintiendo que mi mundo se expandía y contraía en un ciclo de esperanza y temor. Te diré lo que necesitas saber, pero debes estar dispuesto a escuchar la historia completa. Y si decides avanzar, tendrás que estar preparado para enfrentar la verdad que cambiará todo lo que conoces, dijo la voz. Con cada palabra, la presión en mi pecho iba creciendo de nuevo, contra la cual luchaba con dudosamente. Pasé mis dedos por mi rostro, sintiendo la humedad de una lágrima ofreciéndome libertad. Elena se acercó más, su mirada cálida y decidida, la imagen de un refugio en medio de una tormenta. Tú haces lo que sientas que necesitas hacer. Estoy contigo, susurró, fortaleciéndome. De acuerdo, respondí, sintiendo que la decisión se afirmaba dentro de mí, como un fuego que se avivaba. Estoy listo, entonces, comenzaremos a reconstruir lo que estaba roto. Te daré la verdad que estás buscando, pero recuerda, a veces, la verdad puede ser más dolorosa que la mentira, advirtió. En ese instante, me di cuenta de que había un paso que estaba dando sin saber a dónde me llevaría. La conversación finalizó abruptamente y, tras un suspiro hondo, colgué. Todo mi ser estaba temblando ante la posibilidad de lo que estaba por venir. Elena, aún sosteniendo mi mano, se acercó un poco más, como si su proximidad pudiera protegerme de lo que se avecinaba. Lo que está ocurriendo puede ser aterrador, pero también puede ser una oportunidad, dijo, y su voz era un eco de esperanza. Sin embargo, justo cuando creí que podría encontrar un hilo de serenidad ante la tormenta, surgió un nuevo pitido. Mi teléfono vibró, y al mirar la pantalla, vi un mensaje que me causó una sacudida de horror. Era un número desconocido, pero el contenido del texto solo confirmó mis peores temores y deseos de escapar. Sé que lo has descubierto. Estás más en peligro de lo que imaginas. Todo volvió a oscurecerse, y sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La angustia llenó la habitación, y miré a Elena con terror, esperando que ella tuviera las respuestas que ya se escapaban de mi control. La vida nunca había sido tan incierta, y aún así, la necesidad de confrontar lo desconocido comenzaba a arder en mí. Elena apretó mi mano un poco más, como si al hacerlo pudiera solidificar el poco suelo firme que aún me sostenía. No dejes que el miedo te consuma, me dijo, sus ojos inundados de una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Debemos descubrir de dónde proviene esa amenaza antes de que te alcance. Asentí con la cabeza, aunque la confusión y el pavor palpitaban en mi interior. La idea de que había alguien observando, alguien que sabía más sobre mí que yo mismo, era aterradora. Tragué saliva, y aunque tenía el corazón en la garganta, no podía permitir que esa sensación me inmovilizara. Elena siempre había sido un faro en mi vida, una luz en mis días más oscuros, y de alguna manera, su presencia ofrecía una chispa de valentía. Y si es mi hermano quien está detrás de todo esto, me preocupé en voz alta, como si al articularlo pudiera desactivar el temor. Y si está en peligro también, no lo sabemos, respondió, su tono ahora más grave. Pero eso no significa que debamos quedarnos quietos. Tal vez necesitemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo se supone que vamos a encontrarlo?, pregunté, sintiéndome cada vez más abrumado por la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Han pasado años. No tengo idea de por dónde empezar. Podemos comenzar por hablar con aquellos que lo conocían, o tal vez alguien que sabía cómo mantenía contacto contigo, sugirió Elena, y aunque lo decía con confianza, podía ver su propia incertidumbre reflejada en su expresión. Tienes amigos en común, personas del pasado. Aún así, la idea de enfrentar a aquellos que alguna vez conocí, a quienes había dejado atrás, llenó mi estómago de nudos y rechazo. Esas viejas memorias estaban empapadas en dolores pasados, y no estaba seguro de poder soportar revivirlas. No sé si estoy listo para eso, murmuré, un murmullo débil, desgastado por el peso de la incertidumbre. Eres más fuerte de lo que piensas, me respondió ella, y su confianza se sentía como un abrigo a mi alrededor. Ella marcó mi teléfono de nuevo,
y entre el sonido que se colaba entre los muros de la habitación, sentí que un nuevo capítulo estaba por comenzar, aunque me aterraba todo lo que podría traer, mientras esperaba la respuesta, sentí que el tiempo se estiraba. El silencio era como una luz aplastando mi espíritu, y justo cuando estaba a punto de hablar, el tono de la llamada sonó. Hola, contesté, sintiendo que cada palabra se deslizaba como un cuchillo afilado en la carne. La voz al otro lado era familiar, a pesar de los años. ¿Eres tú? ¿Es tú quién? La sensación era electrizante, un torbellino de emoción y ansias desbordando mis venas. Soy yo, Lucas, dijo la voz, y de repente, el pasado se volvió tan tangible que podía casi tocarlo. Un torrente de recuerdos golpeó mi mente, las risas, las peleas, el deseo de reconectarme. Pero la traición de esos buenos momentos se sentía tan fresca como el dolor que había causado nuestra separación. ¿Por qué no me llamaste antes? ¿Por qué desapareciste? Mis palabras fueron rápidas y cargadas de emoción. Tenía preguntas, y las respuestas me parecían más necesarias que nunca. Lo sé, hay tanto que explicar. Pero no podemos hablar aquí. Te estoy llamando desde un lugar oscuro, y no estoy a salvo. Ellos buscan a quienes importan para mí, y tú estás en esa lista, confesó Lucas, su voz temblando con una mezcla de miedo y determinación que me hizo estremecer. Espera, ¿en peligro de qué? Respondí, pero antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos resonó en el fondo de la llamada. Lucas, estás en peligro. ¿Dónde estás? Grité, pero la línea se cortó abruptamente, como si hubiera sido un artefacto del propio destino. Dando un paso atrás, vi cómo la expresión de Elena se transformaba en pánico. ¿Qué pasó? Preguntó, buscando mis ojos para asirse a una respuesta en la tormenta de confusión. Él está en peligro, necesitamos ir a buscarlo, respondí, el impulso de acción comenzando a llenar el vacío que antes había sido llenado por el miedo. Pero mientras esa urgencia prendía fuego a mis venas, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono, desbordando la poca calma que había conseguido. No te acerques a él. Esto no terminará bien. La tensión se acumuló y sentí que la habitación se encogía como si las paredes tuviesen vida propia. Miré a Elena, el miedo en sus ojos reflejaba el mío, y, por un fugaz instante, supe que teníamos que actuar. Solo que la ruta hacia lo desconocido se extendía ante nosotros, y la sombra de lo que estaba por llegar se alzaba más oscura que nunca. La verdad era un laberinto, y no tenía idea de cómo salir. La angustia se apoderó de mí mientras leía el mensaje, las palabras se convertían en un eco retumbante en mi mente. No te acerques a él. ¿Qué querían decir con eso? Las imágenes de Lucas, mi hermano, aparecieron en mi mente, llenas de risas perdidas y promesas rotas. La lejanía era tangible, como si un abismo se hubiera abierto entre nosotros. ¿Sabes quién podría estar detrás de esto? Preguntó Elena, su voz teñida de urgencia. Casi podía sentir la electricidad en el aire, una conexión palpable entre nosotros, como si ambos supiéramos que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. No lo sé, respondí, la frustración abrumándome. Melissa, quizás. Fue una de las pocas personas que mantuvo contacto con él después de la separación. La idea de entrar en contacto con Melissa me horrorizaba. Era un recordatorio constante de la traición y el dolor que había dejado atrás. ¿Melissa? ¿La misma que te decepcionó? Preguntó Elena, y su tono enrarecido evocó antiguos dilemas que creía superados. Asentí, incapaz de articular más. Podríamos intentar llamarla, completé, reconociendo el fuego en su mirada. Sí, es lo menos que podemos hacer. Mientras Elena buscaba su número, sentí que el nudo en mi estómago crecía, cada momento me acercaba más a la verdad que necesitaba enfrentar. Mis dedos temblaban ligeramente al esperar que la llamada conectara. Podía oír el tono demarcado, y el eco de esa espera me llenaba de ansiedad. Finalmente, Melissa contestó. ¿Hola? ¿Quién? Soy yo, es Alex, balbuceé, formado en la memoria. Melissa parecía vacilante, como si un torrente de recuerdos se abalanzara sobre ella. Necesito tu ayuda. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? La desconfianza en su voz era palpable, pero había algo más profundo, una chispa de curiosidad. Te prometo que esto es importante. Se trata de Lucas, dije, sintiendo como mi propia voz se quebraba al pronunciar su nombre. Las palabras colgaron en el aire como un reto lanzado hacia el destino. A medida que pronuncié su nombre, el pasado y presente parecían entrelazarse en ese momento, un hilo de conexión que anhelaba repararse. ¿Lucas? ¿Está bien? Hace tiempo que no sé de él. Siempre temí que, su voz se disolvió, llena de una mezcla de miedo y culpa.
Dime qué ha pasado, está en peligro, y creo que tú puedes ayudarnos, dije con firmeza. Necesitamos saber si has tenido contacto con él o si has oído algo. Mis palabras fluyeron, reconociendo el peso que llevábamos cada uno. Hace un par de semanas recibí un mensaje extraño. Decía que debía tener cuidado, que estaba dentro de un juego peligroso, confesó Melissa, y escuché su respiración entrecortada al compartir su propio miedo. Pero no pensé que pudiera ser verdad. Elena miraba fijamente, como si cada palabra revelara una nueva pieza del rompecabezas. ¿Qué tipo de juego?, preguntó, y me sorprendió su valentía al sumergirse en esa conversación espinosa. Melissa dudó. Estaba relacionado con cosas de la familia. Secretos que creímos enterrados. Él nunca dejó de buscar respuestas y se adentró más y más en algo que no entendía del todo. Y ahora no sé cómo ayudarlo. La desesperación comenzó a acumularse en mis pulmones. Necesitamos una dirección. ¿Dónde estuvo en contacto contigo? ¿Te dio algún indicio de su paradero? Cada pregunta que lanzaba era como un grano de arena, temiendo que el tiempo se filtrara entre mis dedos. Todo lo que sé es que mencionó una vieja cabaña en el bosque. Estaba buscando respuestas allí. No quería que nadie lo supiera, pero algo no estaba bien. Siempre lo supe. Su voz se volvió un hilo quebrado, y sentí que el mundo exterior se desvanecía a nuestro alrededor. Eso es todo lo que necesitamos. Gracias, Melissa, dije, la determinación llenando cada palabra. Colgué antes de que pudiera decir más, y me di cuenta de que sentía el latido del destino en mi ser. ¿Dónde está esa cabaña?, preguntó Elena, acercándose más a mí. La conexión entre nosotros era innegable, podía visualizarla en cada uno de sus gestos. No lo sé exactamente, pero está en el mapa del antiguo campamento. Lo solía ver con Lucas cuando éramos niños, respondí, sintiendo que mis recuerdos poco a poco volvían a tomar forma. Sin dudar un segundo, Elena extrajo un papel en blanco y comenzó a dibujar un bosquejo. Podemos conseguir un coche y partir ahora mismo. No podemos perder tiempo. La urgencia en su voz resonó en mi pecho, la adrenalina comenzaba a circular mientras compartíamos miradas que enunciaban lo que estaba en juego. Y en ese momento de conexión, algo dentro de mí despertó, un sentido de esperanza ante la tormenta inminente. Sin embargo, mientras preparábamos los elementos, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Mientras lo leía, sentí como la esperanza se convertía en hielo dentro de mí. No te acerques a la cabaña. Ellos están cerrando el cerco. Las palabras fluyeron con una frialdad que cortaba el aire. Miré a Elena, sin poder articular lo que sentía, el miedo transformándose en una vorágine emocional que amenazaba con desbordarme. ¿Qué hacemos ahora?, murmuré, sintiéndome cargado de incertidumbre y miedo. La mirada de Elena era firme, como si su propia lucha interna contra el pánico la motivara. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. No dejaré que te pase nada. Súbitamente, la habitación comenzó a resonar con pasos en el pasillo, una señal ominosa que nos puso en alerta. La pregunta era, ¿quién venía por nosotros y qué otros secretos estaban a punto de salir a la luz? El sonido de los pasos se intensificó, resonando como un tambor que marcaba el ritmo de nuestro creciente temor. La lógica me decía que deberíamos escondernos, salir corriendo por la puerta trasera y buscar un lugar seguro. Sin embargo, había algo en la mirada decidida de Elena que me hizo dudar. Había un fuego en sus ojos que me envalentonó a enfrentar lo que se avecinaba. No tenemos que quedarnos aquí, sugerí, pero Elena rápidamente me interrumpió. Si hay alguien ahí afuera, necesitamos saber quién es. No podemos ser sorprendidos, dijo, su voz firme. Sin desviar la mirada, tomó mi mano con fuerza, como si así pudiera infundirme valor. En ese mismo instante, una ráfaga de recuerdos me asaltó, las promesas que le hice a Lucas de que siempre lo protegería. Era este el momento en el que esas palabras cobrarían vida. Los pasos se detuvieron abruptamente. Un silencio inquietante invadió el aire. Con una mezcla de ansiedad y determinación, nos acercamos lentamente hacia la puerta. En mi mente, una lucha interna se desataba, sentía que estábamos a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. Antes de que pudiera hacer más, alguien golpeó la puerta. Fue un golpe decidido, lleno de autoridad. Abre. Sé que estás adentro, Alex, dijo una voz profunda, cargada de una amenaza implícita que hacía que la piel se me erizara. ¿Quién es?, logré articular, sintiendo que una parte de mí se atormentaba por la respuesta. Soy Ben. Necesito hablar contigo sobre Lucas, contestó, la brusquedad de su tono no dejaba lugar a la duda.
Reconocía esa voz, un amigo de la infancia que se había alejado con el tiempo, convirtiéndose en una figura más distanciada y sombría. Siempre tuvo un aire de misterio, pero lo que hacía ya no era simplemente recordar tiempos pasados. Estaba aquí por Lucas, ¿cómo sabes que él está en peligro?, pregunté, todavía reticente. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. Cada parte de mi ser luchaba entre abrir la puerta o dejar que se la llevara cualquier sombra que se aproximara. Hay cosas que no sabes, Alex. Todo se conecta. Abre la puerta. Te prometo que necesitarás mi ayuda, insistió Ben, y noté un atisbo de desesperación en su voz que me hizo dudar. Elena apretó aún más mi mano, un gesto que me proporcionó fuerza en medio de la tormenta emocional. Con un suspiro resignado y un giro en el estómago, tomé la decisión de abrir la puerta. El miedo se manifestaba en mis venas mientras lo hacía, como si todos mis instintos me gritaran que debía dar un paso atrás. Pero abrí. Ben estaba ahí, con su mirada oscura y preocupada, enmarcado por la penumbra del pasillo. ¿Qué está pasando, Ben?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque el tumulto interno parecía estar al borde de estallar. Lucas está en un punto crítico. Hay gente que lo busca. No es solo un juego. Es personal, y él no lo sabe. Viene detrás de él un clan, y tú debes ponerlo a salvo antes de que sea demasiado tarde, explicó, su voz cargada de urgencia. El corazón se me detuvo por un momento. ¿Un clan? ¿Qué estás diciendo, lo que escuchaste? Necesitamos actuar rápido. No podemos quedarnos aquí hablando, nos están vigilando. Por eso te lo dije, no hay tiempo. La cabaña no es un lugar seguro. Necesitamos encontrarlo antes que ellos, dijo con un tono grave. De repente, su mirada se centró en Elena. Y tú, debes prepararte. Lo que está por venir jamás lo imaginaste. La inquietud llenó la habitación mientras la revelación comenzaba a hacer eco en mi cabeza. Mientras Ben hablaba, las luces de la calle comenzaron a parpadear, y un ruido proveniente del exterior nos alertó de que la situación se estaba deteriorando rápidamente. No podemos quedarnos. Están más cerca de lo que piensas, continuó Ben, su mirada fija en la puerta. ¿Tienes un coche? Necesitamos irnos ahora. Espera, interrumpió Elena. ¿Por qué deberíamos confiar en ti después de todo este tiempo? Te alejaste de Lucas, de todos nosotros. ¿Por qué te importaría ayudar ahora? No tengo tiempo. Para explicaciones. Solo sé que estuve ahí cuando comenzó todo. Y lo único que ahora importa es protegerlo, confesó, su voz temblando ligeramente. La incertidumbre se mantenía en el aire, el sentido de traición me frenaba, pero también había una llama de esperanza en sus palabras. Miré a Elena, y entendí que este era un momento crucial para definir a quién elegiría ser en este instante. Está bien, vamos, dije finalmente, la decisión resonando con fuerza. Pero necesitamos todos los detalles. La mirada de Elena iluminó un destello de esperanza en medio de la oscuridad, como si estuviera lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Y como si el silencio mismo hubiera escuchado mis palabras, el sonido de un motor rugiendo se escuchó desde la calle. Instintivamente, la mirada de Ben se volvió ansiosa, y su expresión se endureció. No hemos mucho tiempo. Ben, dijo, dirigiéndose hacia la puerta que nos separaba del peligro. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, un nuevo mensaje se iluminó en mi teléfono, ya no hay vuelta atrás. Están en camino. Ambos nos detuvimos en seco, y el eco de la advertencia resonó en mi interior. La advertencia inminente se hizo palpable, y el momento decisivo llegó en un crisol de emociones. ¿Estamos listos para este viaje?, pregunté, sintiendo un frío recorrer mi columna. Elena tomó mi mano una vez más, y su respuesta fue clara. ¿Listos o no, no vamos a dejar que nos suelten la mano. Vamos a buscar a Lucas. En esa fracción de segundo, comprendí que la vida nunca me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Mientras Ben abría la puerta hacia un nuevo mundo lleno de secretos, supe que, sin importar lo que sucediera, estaba dispuesto a luchar por mi hermano. A medida que salíamos, el eco de un grito resonó a nuestro alrededor, un recordatorio de que los verdaderos peligros solo comenzaban a desenrollarse. Y ante la inminente oscuridad, el viaje hacia lo desconocido había comenzado. Lo que nunca imaginé es que perderlo todo llevaría a un encuentro con secretos que podrían cambiarlo todo. Salimos rápidamente, el aire helado de la noche se tragaba mis pensamientos mientras la ansiedad se entrelazaba con la determinación.
La escena a nuestro alrededor era caótica, el motor del coche de Ben rugía con fuerza, como si también él sintiera la presión del tiempo que se evaporaba. Cada latido de mi corazón parecía sincronizado con el estruendo de los motores y las luces que parpadeaban en la distancia. Mientras me deslizaba al asiento trasero, una sombra de duda me envolvía. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto?, le susurré a Elena, incapaz de deshacerme de la sensación de que este viaje podría ser un punto de no retorno. Ella giró ligeramente su cabeza, y su mirada, inquebrantable, me asestó un golpe de claridad. Si Lucas está en peligro, eso es todo lo que importa ahora, murmuró, con la mano firmemente entrelazada con la mía. Su calidez era un ancla en medio del torbellino emocional que me rodeaba. El coche arrancó con un chirrido, y mientras Ben aceleraba en dirección a la primera calle oscura, los propios ecos de nuestras decisiones reverberaban con fuerza. Ben, ¿qué sabes de este clan?, pregunté, incapaz de mantener el silencio. Su mirada era intensa, un reflejo de preocupación más que de furia. Tiene raíces profundas en la ciudad. Lucas es parte de algo más grande, un vínculo que ni él conoce. Desde su nacimiento ha estado en el centro de una lucha ancestral, y ahora han despertado para reclamarlo, explicó, el miedo crudo tras sus palabras sacudiéndome. La revelación me petrificó. Todo lo que había creído conocer sobre Lucas, sobre nosotros, estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué había estado ocurriendo en nuestras vidas, tan cerca y al mismo tiempo tan distante? Sus ojos se oscurecieron aún más mientras prosiguió. No tienes idea de lo que te espera. Sintiéndote vulnerable, piensas que lo peor ya pasó, pero apenas comienza. El aire se volvió denso y frío, y el resquicio de esperanza que se manifestaba en mi pecho daba paso a un creciente pánico. ¿Qué vamos a hacer exactamente? ¿Cómo lo encontramos?, pregunté en un murmullo, incapaz de soslayar la pesadez que se cernía sobre nosotros. Lo primero es llegar a la última ubicación que supe de él. Un viejo refugio en el bosque. Allí hay más respuestas de las que te imaginas, respondió Ben, inclinándose hacia adelante, como si su ansia por llegar al destino acelerara cada segundo de nuestro viaje. La carretera oscura se deslizaba por la ventana hasta que un destello brillante me hizo mirar hacia afuera. Era el reflejo de las luces de un coche que nos seguía, sin duda detrás de nosotros. La adrenalina fluyó por mis venas. «Ben, ¿nos están siguiendo?», pregunté, casi temiendo la respuesta. «Sí. No podemos detenernos». «Sube el ritmo», dijo con urgencia. Las luces del coche enemigo se balanceaban en la distancia, cada vez más cercanas, como sombras sedientas de venganza. En un instante, la pesadilla estaba cobrando vida, y nuestras esperanzas de salvación giraban en la misma dirección que el automóvil que seguía. Elena había tomado una profunda respiración, la determinación volviendo a brillar en sus ojos. «Podemos hacer esto. No vamos a dejar que nos atrapen». «No lo haré», afirmó con una fuerza que resonaba entre todos nosotros. Fue un mantra de guerra, un pequeño ímpetu que encendió la llama de lucha. Y en ese punto, me di cuenta de que, más allá del miedo, había una conexión palpable. Esta lucha no era solo por Lucas. Era por todos, por los secretos que podrían ser desvelados, por la verdad que necesitábamos enfrentar. Con las luces del otro coche brillando más intensamente, la corriente de energía en el automóvil vibraba. Había un instante de complicidad entre nosotros tres, un acuerdo no verbal en el que cada uno asumía su rol en esta batalla por lo desconocido. Mientras Ben apretaba el volante y aceleraba en una curva, de repente, un grito resonó a través de la radio. Una voz distorsionada que parecía surgir de la nada. «Sé que estás ahí, Alex. No te escaparás. Lucas pertenece a nosotros». El frío se apoderó de mi piel y, sin previo aviso, el juego se había vuelto mortal. En ese momento de incertidumbre, la posibilidad de perder a quienes amaba se hizo tangible, como un monstruo al acecho en la esquina. Ben aceleró a fondo, cada movimiento se convertía en una danza entre la vida y la muerte, y en un instante, decidí que no dejaría que el miedo gobernara nuestras decisiones. «Si van por Lucas, que vengan. No estoy dispuesto a perderlo», grité, sintiendo una chispa de determinación calcificar mis palabras en acciones. Mientras las luces tras de nosotros se acercaban, un nuevo plan comenzaba a formarse. Una salida donde el peligro no podría alcanzarnos, un regreso donde el destino parecía tocar nuestras puertas. Sin embargo, lo que no sabía en ese instante era que, al final de este camino, nos esperaba algo que cambiaría no solo nuestras vidas, sino el curso de todo lo que había estado oculto.
Y con el último grito de la radio resonando en el aire, conduje mi destino hacia lo desconocido, sintiendo que un encuentro inesperado estaba a la vuelta de la esquina. La carretera se volvía serpentina bajo el tumulto de emociones que nos invadía. El motor rugía, y los latidos de mi corazón competían con su estruendo. Sin embargo, lo que más me aterraba no era simplemente la idea de no hallar a Lucas, sino enfrentar la posibilidad de que realmente estuviera en una situación irremediable, en manos de quienes lo reclamaban. Cuando lleguemos al refugio, mantente alerta, dijo Ben de repente, su voz firme, pero con un indicio de vulnerabilidad. Este clan no bromea. Lo que ellos quieren, lo consideran suyo, y no se detendrán ante nada. Sus palabras me inquietaron aún más, pero por primera vez en horas encontré algo que me ayudaba a racionalizar el caos, la claridad en el peligro que se avecinaba. Elena apretó mi mano con fuerza, y me sentí agradecido. Era un gesto simple, pero el contacto me recordaba que no estaba solo en esto. Siempre hemos luchado juntos, y juntos seguiremos, susurró. Su voz calma se sintió como un bálsamo en medio de la tormenta. Pero no todo en mí era certeza. La confusión concerniente a Lucas seguía enredándose en mi mente, gritando sin cesar bajo el peso de las revelaciones. ¿Qué se supone que somos, Elena? ¿Quiénes son ellos para Lucas?, pregunté, la vulnerabilidad afectando mi tono mientras la incertidumbre crecía. No entiendo nada. ¿Por qué nunca me habló de esto? Su rostro se tornó pensativo, y por un momento, el tumulto del automóvil se volvió un susurro de fondo a la complejidad de la situación. No sé todo, lo admito. Pero él ha llevado este peso solo, encerrado en su mundo. Quizás pensó que era lo mejor, que protegería a quienes le importan. Las palabras de Elena resonaron dentro de mí, abriendo viejas heridas de inseguridad. ¿Protegernos? ¿O protegerse a sí mismo?, murmuré, la frustración atravesando mi voz. En eso, el coche retrocedió en un giro agudo y, al mirar al lado, vi que las luces del enemigo eclipsaban la oscuridad. Un instante de pánico se apoderó de mí cuando un grito resonó de nuevo, esta vez más cercano, más amenazador. Estás desperdiciando tiempo. Esto es solo el comienzo. Esa voz perturbaría mis noches por mucho tiempo, profundamente implantada en mis pensamientos. Elena se dio cuenta de mi estado y trató de disipar la tensión. Alex, no podemos permitir que nos controlen con miedo. Si Lucas está atrapado en esta lucha, debemos ser su luz, guiarlo hacia la esperanza. Su fervor era contagioso, una llama que encendía algo dentro de mí. Sí, como encontramos esa luz, respondí, sintiendo que el aire dentro del coche se volvía opresivo. Ben giró la cabeza hacia nosotros y dijo, tendremos que ser astutos. Si el refugio que mencioné está tan bien escondido como creo, esto no va a ser sencillo. Pero quizás la clave está en saber exactamente qué buscan, y sobre todo, en saber cómo enfrentarlos. No será con puños, sino con la verdad. Mientras Ben hablaba, se acuñó una realidad latente en mi mente. ¿Qué pasaría si Lucas no solo estuviera en peligro, sino que hubiera sido cognoscente de todo eso? ¿Qué si él mismo era parte del juego? Me sentí hacia el abismo de la traición, ese miedo como un oscuro pasadizo donde la confianza se desvanecía rápidamente. La visión de la oscuridad que nos persiguió pareció convertirse en un eco del suspenso que se cernía sobre nosotros. El bosque se aproximaba, la neblina densa cubriendo la vegetación que bordeaba la carretera. El refugio estaba cerca. Debemos prepararnos. Tal vez haya vigilancia, o incluso trampas, advirtió Ben, apretando el volante con intención. Fue en ese momento, un segundo antes de entrar en la espesa oscuridad del bosque, donde sentí una revelación estallar dentro de mí, como un claro rayo de esperanza. Tal vez sea hora de que Lucas enfrente esto. No podemos protegerlo si no sabemos que le ha sido ocultado. Y justo cuando la vislumbramos en la distancia una silueta que emergía entre los árboles como el espíritu de antiguas historias, una sombra se proyectó detrás de nuestra ventana. Un rostro conocido me miraba fijamente. Desde la oscuridad. La mirada era familiar, intensa, y al mismo tiempo llena de misterio. Lucas, susurré, el peso de la revelación aplastándome. Era imposible. En ese instante, sabía que la batalla había comenzado, pero era una batalla de corazones y almas, donde la única manera de ganar sería desentrañar la verdad oculta que nos había separado y, a la vez, nos mantenía unidos. Tenía que descubrir lo que Lucas había estado ocultando, lo que todos habíamos estado ocultando, antes de que ese refugio se convirtiera en nuestra última esperanza. El bosque se tragó el silencio cuando llegamos al refugio.
La cabaña se erguía, antigua y desvencijada, un vestigio de un pasado que apenas recordábamos. El aire parecía cargado de historias perdidas y secretos, y mientras nos acercábamos, sentí como la ansiedad se tejía con la determinación en mi pecho. Teníamos que escuchar, teníamos que aprender. Ben giró la llave en la cerradura y, con un crujido agudo, la puerta se abrió. La oscuridad del interior nos recibió, pero una luz tenue de luna se filtraba a través de las ventanas polvorientas, dejando ver sombras de muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas. No olvidemos por qué estamos aquí, murmuró Elena, nuestro punto de apoyo. Con su presencia a mi lado, sentí que la carga se compartía. Lucas necesita nuestra ayuda, pero no solo eso. Debemos descubrir lo que realmente está pasando. Mientras cruzábamos el umbral, una extraña sensación me recorrió. Las paredes parecían contar historias. Me encontraba en un lugar donde todos los miedos se abrazaban, ansiosos por salir a la luz. Empecé a buscar en cada rincón, cada cajón y cada estantería. «Mira aquí», exclamó Ben, descubriendo un viejo diario escondido entre las páginas de un libro polvoriento. Las páginas estaban amarillentas, con letras que parecían relatar no solo los días de alegría de Lucas, sino también sus miedos profundos y dudas. Me estremecí al leerlo, fragmentos donde hablaba de un legado que había sido transmitido a lo largo de generaciones, un don que no comprendía del todo, una conexión que lo ataba a nosotros de formas que nunca imaginé. Esto es increíble», murmuré, sintiendo que cada palabra subrayaba el tejido de nuestras vidas. Todo esto explica por qué se ha sentido diferente, pero justo en ese instante, la luz del móvil de Elena titiló, y un mensaje iluminó su pantalla: «No te acerques a la verdad, Alex. Te están vigilando». El aire se volvió denso y pesado, frenéticamente busqué a Ben, sintiendo una sombra a su alrededor. «Sabía que tendríamos visitas», dijo en voz baja, la tensión subiendo. «Debemos actuar, y rápido». Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No podía temerles. Por tantas cosas que había perdido, por la lucha que había llevado frente a mí sin saberlo, había un solo camino a seguir. El legado de Lucas no es una carga. Es un viaje, y no puedo dejarlo solo en esto. Necesito encontrarlo. Necesito enfrentar la verdad. Lo miré fijamente, sus ojos reflejaban la misma determinación, y su cabeza asintió. «Entremos al despacho. Puede haber más información». Atravesando un corto pasillo, llegamos a un pequeño escritorio cubierto de documentos. Mientras los escaneaba, descubrí un mapa escondido en un cajón. «Mira esto, el bosque, la conexión de los puntos», grité, el entusiasmo elevando la adrenalina en mi ser. «Puede que haya un lugar en el corazón de este bosque donde todo se cruza». Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de figuras oscuras entró en la cabaña. Sentí que el mundo giraba sobre mis talones. En medio de la penumbra apareció una sombra conocida. Era Lucas. «Lucas», susurré, sintiendo que mi corazón latía estruendosamente. En ese instante, el tiempo se detuvo. Su mirada reflejaba miedo, pero también un fuego oculto que vibraba con intensidad. «Alex, no deberían estar aquí», dijo, su voz temblando. «¿Qué te han hecho?», le pregunté, mis palabras cargadas de angustia. Sin embargo, en su mirada algo cambió, era el eco de una verdad compartida desde hacía años. «No hay tiempo para explicaciones, pero tienes que saber la verdad: nuestra familia no es lo que creías». El aire se volvió a cargar de tensión eléctrica. Con un movimiento rápido, las sombras nos rodearon, y comprendí que esto era solo el comienzo. La verdad latía en el aire como un monstruo esperando a ser liberado, y en nuestro interior, cada uno de nosotros llevaba una parte de la historia que se entrelazaba en un camino definido por secretos y por elecciones. No iba a darme tiempo para ser asustado, no después de todo lo que había pasado. «Juntos», inspiré, «podemos enfrentarlo». Lucas asintió, y por primera vez, su mirada encontró la mía con una fuerza renovada. Era como si todos esos años de silencio se deshicieran de un solo golpe. «Alex, debemos enfrentar esto. Juntos como hermanos». La mirada que compartí con Elena transformó ese momento en nuestro. No éramos solo una colección de piezas perdidas que ahora debíamos reunir. Era el instante de un reencuentro, no solo de cuerpos, sino de almas que habían cargado silencios y viejos miedos. «¿Estás listo para luchar por nosotros?». Dando un paso hacia adelante, una nueva energía nos envolvió, y supe que al final todo lo que había temido encontrar, tan temido, se convertiría en luz.
La oscuridad que nos había perseguido en tanto tiempo podía transformarse en aquello que nos unía. Así que, con cada paso que dimos hacia lo desconocido, con cada revelación sobre nuestra familia y su legado, una verdad comenzó a surgir en el horizonte. Ya no más secretos, afirmé, los ojos rivales brillando. Hoy, todo cambia. Y tras esa declaración, el eco de la determinación se transformó en el fuego de la esperanza que había estado encendido, por fin, listo para iluminar la sombra de nuestros caminos. Las palabras no siempre son suficientes, pero en ese instante, todo lo que dije resonó como una promesa casi sagrada. Esa lucha no solo era por Lucas, sino por cada uno de nosotros, por la familia que habíamos sido y que aún podíamos llegar a ser. Un viaje que prometía más que enfrentamientos era una búsqueda de perdón y aceptación. Al final, este era un camino que cada uno teníamos que recorrer, y mientras salíamos juntos de aquel refugio, supimos que la luz no estaría tan lejos. Juntos, repetí, y una última vez, dejando que esas palabras se convirtieran en nuestro mantra. Mi hermano y yo no éramos solo familia, éramos uno, y nuestra historia no había hecho más que comenzar. Ahora, mientras avanzábamos hacia la oscuridad, compartiendo secretos y coraje, supe con certeza que, juntos, siempre encontraríamos el camino de regreso a casa.